Queridos amigos, para mí un honor estar de vuelta en México, en donde he estado presente varias ocasiones. También, me encontré una letra en el hotel en donde me estoy quedando que me han señalado que es un gusto tenerme de vuelta por quinta vez. Yo no recordaba que era la quinta vez, y el tema del día es un tema cercano a mi corazón y que está de mano con mi vida. Quiero iniciar a dar una descripción por unos minutos, mi propio antecedente. Yo soy de la India, mayoritariamente en mi vida he estado trabajando como banquero. Esta es la última oficina o corporativo en el que trabajé, una oficina en Mumbai, en India, que yo tuve que configurar para mis empleadores. En aquel entonces el banco alemán trabajaba en el Instituto de Tecnología y tenía que contratar a docenas de elementos a la vez. Llevaba un equipo de instrucción, de capacitación para ser adiestrados al capital humano. Veíamos lo que pasaba con aquellos banqueros y se daba consultoría a los londinenses y los neoyorquinos. No era muy popular yo en esa tarea. Debo mencionar que tuve éxito en esta acción y gracias a este tipo de actividad que inició con 50 personas. Cuando terminé mi función ahí teníamos a 350 elementos y meses antes estaba muy contento porque me llamaron para dar una conferencia en una de sus sesiones porque era su 6º aniversario, y ahora ya tienen 750 elementos o recurso humano, y esto ha funcionado. En definitiva, al estar trabajando en este sentido y viviendo como un banquero inversionista, tenía mis hobbies y eran la contabilización, sí, pero de mis estudios. Yo tengo estudiado física y economía. Yo en algún momento no podía entender cómo podríamos ser negligentes con las cuestiones financieras o económicas y estos otros temas, ¿no? Hay bienes que no tienen valor y se les ignora, y hay otros que tienen un alto valor y simplemente alientan o generan un interés. Pensé que nosotros como India, un país en desarrollo, era importante entender que el Producto Interno Bruto no era la medición real del desempeño, no era cómo podríamos entender el nivel de éxito. Inicié mi proyecto con la contabilización a cuestiones económicas verdes para la India. Como México, la India tiene varias entidades federativas, ahora somos 28, es una nación enorme, hasta más grande que la suya, es de 1.2 mil millones de personas, y si alguien dice cualquier cosa, declara algo, la gente nos ignora, ¿no? Y de repente, si alguien en la India dice el mundo se va a acabar y va a hacer algo, la gente puede tener una tendencia a ignorarlo. Por eso los comentarios o las declaraciones se deben de hacer a nivel gobierno o estado. Hicimos los cálculos, estimaciones de las pérdidas de agua dulce y pérdida del recurso de biodiversidad y demás, y lo que representaba para el estado. Y lo que pasa, como aquellos jóvenes que les mostré la imagen de mi oficina, cuando tenés capital humano, recurso humano, les das capacidades para generar más dinero, para lucrar más. ¿Qué significa esto para la nación y en este capital humano, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay polución del recurso, por ejemplo, de los pantanos y otros recursos naturales? Se hicieron todos los cálculos y estimaciones pertinentes. No todo lo que se estaba calculando estaba como en el Producto Interno Bruto, ¿no? Había capital humano en algún momento, por ejemplo, teníamos 200% del Producto Interno Bruto. Teníamos que analizar los porcentajes de pérdida. Que había ciertas cuestiones que no se contemplaban en el Producto Interno. Nuestro futuro, nuestras vidas estaban tratando de entender y valorar con los temas centrales erróneos, ¿no? Por eso hay una temática de primaria interés, en la forma en la que se administra este planeta. Tenemos que generar ajustes del GDP o del Producto Interno Bruto, y hay muchos funcionarios de gobierno, en especial la Suprema Corte de Justicia, en mi sitio. De hecho, me conmovió mucho cuando la Suprema Corte utilizó nuestra información de la empresa como evidencia, como fundamento para lograr cambiar las reformas para proteger zonas, para proteger áreas, ¿no? Se les dio el valor a que las zonas simplemente
que se multiplicaran las estimaciones de 5 a 10 veces basándonos qué pasaba en las reservas forestales y teníamos que generar estimaciones y números. De hecho, fue información generada por eruditos y fue de gran uso utilizarla porque de hecho se pudo trabajar con un método de prevención para ver cómo se podría utilizar estas áreas como con sentido comercial. Todo este trabajo nos encaminó al TEB, que es en sí, bueno, lo que ustedes bien conocen. ¿Cuántos han escuchado del TEB, de este tipo de servicios ecosistémicos? Bueno, he pasado tiempo hablando del proyecto que inicia con los principios o sus fundamentos, son las bases de la valoración del ecosistema y la revisión de todo lo que está sucediendo, y en sí la idea era valorar los daños y el impacto que estos se ven en el ambiente natural. También hay resultados, hay problemáticas. Nosotros también generamos soluciones en todas las escalas, a nivel corporativo, nacional, local y ya con la sociedad o el público. Ahora me complace mencionar que este se ha generado y se ve plasmado en libros y se ha llevado a varios países. Creo que algo de importante sobre este proyecto, el TEB, es que se escribió no para nosotros, sino queríamos que de hecho se suscitara un cambio. Por eso nos enfocamos a escribir, no únicamente aterrizamos la ciencia y los factores económicos que a todo el mundo le interesan, sino nos concentramos específicamente en qué cambios en las políticas nacionales se pueden mejorar para entender las cuestiones económicas de estos sitios, cómo podemos afectar a provincias, estados y entidades demás, y qué cambios se pueden hacer también e impactar en la forma en la que se desempeñan actividades comerciales. Todo esto se fue a presentar en COP10. ¿Y por qué remontar el pensamiento y pensar que el TEB es necesario? Porque está en el corazón, en el núcleo del corazón de nuestra economía. La conferencia del día de hoy trata sobre el bienestar, ecosistemas y el cómo valorar los sistemas de los ecosistemas en áreas protegidas. Si vemos todo lo que nos provee un ecosistema, es sostenible, sustentable para las zonas, para las personas que vienen en los sitios, empleo, seguridad del agua, seguridad alimentaria y otro tipo de cuestiones que también se vinculan a la agricultura, cuestiones de salud, la capacidad de tener acceso a la salud, también la adaptación que se debe dar en el cambio climatológico. Son valoradas y desafortunadamente muy pocas de estas cuestiones se consideran cuando se están legislando en ese sentido. La razón por esto es básicamente por la que la falta de visibilidad ya en sí en sentido económico hay una falta de visibilidad, solo hay valor, que es lo que se paga, y valor, lo que se recibe, Todo nuestro mundo hoy en día está tan concentrado en la actividad comercial, por ejemplo, ¿qué nos da valor? La naturaleza es un valor, no entendemos el valor de la naturaleza hasta que se le adjudica o da un precio. El problema es que no se le va a dar precio, porque son bienes públicos y servicios, no se les da un precio, aunque la valoración, la tasación o aquello que da por la polinización, por ejemplo, de los insectos como las abejas, es de $2,000 millones, que es un monto, es una suma considerable, y todo esto se va generando cuando se poliniza, pero ¿cuándo le va a mandar a usted una abeja una factura cobrándole la polinización, el valor de los árboles que dan nutrientes y demás que restituyen la tierra de los granjeros, que nos permiten esta cuestión en el ambiente? Pero nunca les va a mandar un árbol una factura, a menos de que estas facturas se generen y se vean la captación de las mismas en las cuentas. Hay un reto que enfrentamos. La humanidad debe entender que el valor existe sin que tenga dependencia con el precio. Valor es lo que ustedes les dan, la naturaleza nos da gratuitamente, pero no significa que no tenga un precio, tiene un valor, pero no significa que no tenga precio, son cosas distintas. Por la cuestión psicológica se nos olvida, la tendencia es olvidar. Por eso es muy importante lograr una explicación que hay una diferencia fuerte entre lo que es valor y precio. Ahora, la invisibilidad de la naturaleza el día de hoy es un problema, porque los políticos de hoy no entienden nada menos de que les explique uno las cosas en términos económicos. Las cuestiones económicas es el lenguaje que se habla en las cuestiones de la creación de legislación en marcos normativos. No hay nada los primeros en entender esto podremos señalar hace más de 200 años, más de 230 años. Básicamente, el primero en entender es Benjamin Franklin. Franklin dijo que él creía que las miserias mayoritariamente de la humanidad se generaban en
sí por el falso estimado del valor de las cosas. Es una falta de lograr asentar el valor, ¿no? Entonces, para dar solución a todas estas cuestiones, a la gran problemática del no poder, el no tener la capacidad de reconocer y entender el valor, porque no se le ha especificado un precio, el realmente abordar los problemas. No necesitamos disciplinas, necesitamos multidisciplinario, ¿no? Bueno, economistas, demás, gente que esté en cartografía y demás, y otras disciplinas. Se requiere a nivel global, porque la biodiversidad no es simple, no es como algo que podemos pensar es gas, de dióxido de carbono ya, ¿no? Por ejemplo, hay distintas formas de vida, organismos en todo el mundo, y por esto mismo necesitamos un esfuerzo de colaboración enorme, y por esto mismo creamos TEB, ¿no? TEEB, porque es esta arquitectura robusta y la gente se involucró. Y en tercer punto, hay gente que tiene que tomar decisiones. Los que toman las decisiones están, por un lado, tienen que ver qué pasa con los alcaldes, las cuestiones de Estado y demás, ¿no? Hay otros elementos, hay acuerdos, tratados internacionales en donde se aborda, bueno, la adaptación y otras cuestiones del tema, ¿no? Y finalmente existe la necesidad de hacer que todo esto se entrelace y el tomar los mejores ejemplos y hacerlos públicos, porque TEEB se trata en sí de cómo vamos a solucionar el problema de la invisibilidad de la ecología y cómo presta un servicio, ¿no? Y creo que otra de la problemática de la que hablaré el día de hoy, la gente falla al entender que existe una fuerte conexión entre lo que es la equidad, el acceso y la pobreza, ¿no? Entonces, el profesor Joan Martínez Alier de Barcelona, el profesor también es un gran guía, me ayudó en el nacimiento del proyecto en la India, ¿no? Y de hecho formó parte del comité de este proyecto. Básicamente él dijo, bueno, el ambientalismo de los pobres, ¿no? Hablaba del ambiente y cómo tiene esto vínculo a la forma de vida, ¿no? Cómo tenemos acceso a los bienes que nos provee la naturaleza. Era qué tanto acceso se tiene, ¿no? No con precios, no con el marketing o actividad comercial, y en sí esto representaba un reto, y esta colega es cierto lo que menciona, y por lo mismo, si yo tuviera en algún momento que dar respuesta a algunas preguntas, si alguien me preguntara qué es lo más importante del TEEB, para mí es eso, es la valoración en temas, qué es lo que la naturaleza representa para un segmento pobre. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica en donde se muestra la información, tenemos información de Indonesia, India y Brasil. Aquí hay mucho trabajo que se ha desarrollado en estas áreas. Tenemos nuestros cálculos, nuestras estimaciones de los sistemas de los forestales en estos sitios, ¿no? Analizamos los valores y comparamos el GDP o el Producto Interno Bruto, el PIB, y veíamos aquí tenemos distintos porcentajes, 21, 16, 10%, no son impresionantes, pero si no es invisible y representa un 21%, bueno, no es un problema, no es el fin del mundo, pero de hecho la pregunta sería errónea en sentido equivocado y el pensamiento sería el erróneo. Pero si nos preguntamos quiénes son las personas que realmente tienen dependencia con esos servicios proporcionados por los ecosistemas, o estos ecosistémicos, ¿no? O sea, entonces, en principio, ¿quiénes son los que sufren estas cuestiones ecosistémicas? Bueno, el granjero, porque no hay una afectación al acuífero de la tierra y demás, ¿no? En esa cadena o en esa relación, y la persona que va a también ser impactada y va a sufrir es la esposa del granjero, porque tampoco va a tener el suministro para lograr cocinar y tampoco tendrán acceso a los productos forestales y todo lo que podrían obtener de esos sitios, ¿no? Sus bienes como las vacas, ganado y demás tendrían que ir a la búsqueda o la zona de pastura para lograr alimentarse, y una vez más es el granjero pobre y aquel aldeano el que está en una zona rural no desarrollada es quien sufriría, ¿no? Entonces, por esto mismo no es la pregunta de cuáles son los sistemas de estos servicios ecosistémicos y qué fracción del producto del PIB representan, sino hay que pensar qué servicios ecosistémicos que son consumidos por los hogares de bajo nivel socioeconómico, esa es otra cuestión, ¿no? Entonces hay que pensar, ok, esto ya se transferiría a un 75% de los granjeros en Indonesia, ¿no? Por ejemplo, es un 47% en la India, porque hay 250 millones de granjeros, ¿no? Con esas cuestiones, y hay un 98%, o hay otros porcentajes, ¿no? Que tienen dependencia en Brasil, dependencia directa con estos servicios ecosistémicos. Son en el PIB, ¿no? De los pobres
pobres, son amplios los porcentajes, tal vez para usted y para mí la diferencia es notoria, pero porque ustedes compran en el supermercado y en otros sitios, pero aquellos millones de personas que viven en condiciones de pobreza, esto sí marca una diferencia. No únicamente, si no entendemos esto y tratamos de diseñar estrategias para el supuesto desarrollo, es al mismo tiempo la destrucción del capital o el principal nacional o de ese PIB, porque si se destruye el capital o el principal nacional, estás destruyendo el PIB de los pobres, ¿no? Entonces, de hecho, existen 5 razones primarias o fundamentales para ver cómo se ha concentrado el TEEB, ¿no? Para lograr solucionar esta cuestión de invisibilidad de los servicios ecosistémicos, ¿no? En el 2008 teníamos, bueno, un estudio del costo de la política en acción. Se hizo unos cálculos para ver exactamente cómo las personas se enfrentaban pérdidas y cómo podríamos llevar esto a números en cuestiones económicas, de 2 a 3 miles de millones de dólares, o sea, trillones, cosas así. Entonces estamos hablando de un 6% del PIB global. Es significativa la cifra y es un problema de dimensiones considerables. El número 2 no nada más es un gran número. Aquí, al ver que hay una destrucción, el business as usual, bueno, el negocio o la actividad comercial como se acostumbra, como es la destrucción del PIB de los pobres. El tercer punto muestra o señala que existen soluciones, hay muchos ejemplos y hay soluciones. Estoy encantada que Patti está aquí. Levante, Patti, su mano, por favor. Patti, levante la mano. Patti ha estado trabajando en soluciones desde hace varios años que la conozco y hay tantas soluciones que de hecho pueden redundar, replicarse y escalarse, cascadearse, que se pueden replicarse en otro sitio, incrementar su tamaño. Es la habilidad para encontrar soluciones económicas que se pueden replicar y multiplicar en distintas escalas. Existen porque la información está ahí, pero nadie está haciendo que se examine y nadie está tratando de lograr que esto, y por eso el TEB existe, el TEB existe. Cuarto punto, debemos entender el potencial natural de este tipo de capital productivo para lograr el empleo. También qué pasa con los ciclos de agua dulce, protección del ambiente y demás. Hay infraestructura, pero la infraestructura en esta cuestión es natural. Si hoy tenemos que generar carreteras, el gobierno te paga, pero si tienes que reforestar o trabajar en un pantano, ¿quién le va a pagar? Hay que dejar de pensar en ese sentido, porque la inversión en ecosistemas naturales, los retornos de inversión son más altos, ¿no? Porque se han recalculado estas cuestiones, en un bien, pero ya a nivel físico, ¿no? Como un tangible. Entonces, de hecho, estamos hablando de un 25% hasta un 75%. Ese tipo de retorno de inversión en cualquier infraestructura, si es, una vía férrea, una carretera o una vialidad, esos proyectos de obra pública serían grandes proyectos, pero si la naturaleza muestra retornos de inversión, porque estamos reforestando mangles y demás, a veces no lo pensamos, no lo visualizamos así. Nuevamente es una cuestión ya que implica psicología, ¿no? Sobre el bien y servicio, cómo hay una negligencia del cuánto se debe lograr tomar decisiones de cómo adjudicar partidas presupuestales gubernamentales, ¿no? Hay oportunidad para ver el retorno de inversión, hay económicas a macroescalas masivas que estamos ignorando. Y por último, y mi último punto en diapositiva es qué tipo de sistema económico tenemos. Si algo que sucede en los países pobres, en donde, por ejemplo, el mayor activo el quinto activo de mayor valor es invisible, no es una hoja de flujo. Si estamos tratando de administrar una empresa que es una fábrica y la fábrica es tu mayor activo y la fábrica de hecho no está contemplada en tu hoja de flujo de costeo, realmente tendríamos que pensar, ¿qué pasa si necesito madera para alimentar al fuego? Que eso está bien tomar la madera, no se está contabilizando y ¿qué pasa? No hay que ver, puedes tener una fábrica, tomar la maquinaria y venderla y ya tu sistema de producción debido a la venta de la maquinaria de la unidad ya no está, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay cuestiones que no se pueden ver en una hoja, simplemente ven como los reflejos en efectivo, hay un ingreso. ¿Qué pasa? Si perdemos lo natural, perdemos un activo, ¿no? Suena tonto, ¿no? Pero ¿cómo se contabiliza el PIB en las naciones hoy en día? Es tan tonto como no contabilizar el mayor activo de una fábrica. Es como vendo el mayor activo y entonces estoy contabilizándolo, hago asientos contables de aquel lucro o ingreso y se hace de esa manera. Toda nación del mundo lo hace. Por eso voy a hablar del otro proyecto de Webs cuando de hecho se dé la introducción del mismo.
Esto básicamente es una mala actuación económica y hablamos sobre los recursos. La economía depende de la valoración. Si no se están evaluando, bueno, si no estamos viendo qué pasa con la escasez, no estamos realmente hablando en términos económicos o financieros adecuadamente. Esto se necesita arreglar. Esto es parte de lo que sería realmente coadyuvar a las cuestiones económicas. Ahora, ¿qué es el TEEB? Cuando hablo del TEEB, de estas cuestiones, estamos vendiendo al mundo, a nuestra madre, ¿no? A nuestra madre tierra. Entonces, de hecho, no es esta, aquí pueden ver al frente a una mujer que es de, bueno, de la madre tierra y dice, ok, estas especies que señalo no representan un lucro y nos perdemos de esto. Y por aquí tenemos a un escarabajo que está bien de, eso es importante porque me da nutrientes. El TEEB es muy importante y se ha pensado con mucho cuidado, mucho cuidado, ¿no? La valoración, de hecho, es algo que se instituye el humano. La valoración, valoramos todo el tiempo, simplemente porque si alguien toma una decisión de compra, adquisición de algo, adquisición para mantener a un objeto, un sistema, un servicio ecosistémico, por definición se está valorando. Si no se paga el precio, si no se protege el ecosistema, lo que estamos diciendo de manera implícita es que no lo vale, no vale tanto como otra cosa, ¿no? Entonces la valoración se da de manera implícita, explícita, nadie lo detiene, pero hay que cuestionar, hay que pensar, ¿pasa a nivel mental en nuestras respuestas o pasa en intercambios? La valoración siempre se está suscitando. Y aunque la cuestión económica ya la valoración se da, si vamos a comunidades rurales o tribales en mi estado, por ejemplo en la India, hay más de 5,000 comunidades que tienen sus usos y costumbres porque allá piensan que sus deidades y los espíritus viven en ciertas situaciones y jamás se atreverían a tocar esas zonas sagradas o cortar un árbol porque son sagradas y las valoran, pero con la vida no se necesita ya en un análisis económico, simplemente hay una valoración. Lo mismo cuando había otras zonas, bueno, que si analizamos en el Reino Unido, lo que estaba pasando en áreas reservadas, ¿no? Podríamos ver que no se cuestionaba en aquel entonces ya el factor económico. Había gente que decía, esta sección debe ser reservada y procurada para la posteridad. Se valoraba que eran únicos y eran bellísimas las zonas resguardadas, protegidas y se salvaguardaban para la posteridad para que las apreciaran generaciones futuras. Ese tipo de valoración es, ¿no? Como Yosemite, el Parque Nacional Yosemite, ¿no? Hay otros parques enormes que se valoraron básicamente por el respeto que inspira el área como un sitio para futuro y se le puede dar un valor al simplemente dar reconocimiento, ¿no? Y estos son símbolos que se utilizan en los sistemas de milenio, de ecosistemas. Aquí pueden ver a la parte superior, hay imágenes que son inspiración del diseñador y lo que se resalta es que aquí también se habla de los hábitats para las especies. Se tiene que reconocer esto para la diversidad y no siempre se ve expresado todo esto en términos económicos. También es importante dar el valor en términos económicos y se le da el valor a las zonas forestales para evitar la erosión. En cuestiones económicas ya es en sí útil y voy a retomar el tema. Por ejemplo, cuando se da la polinización, bueno, es algo que sí tiene un valor y sabemos cuáles son los costos. Por ejemplo, también qué pasa con la función de los mangles, qué pasa con los pantanos, con los ciclos de agua de esta limpieza y todo esto y el significado que tienen. Se puede dar valor, capturar un valor significa hay un pago, alguien más recibe, ¿no? Entonces aquí hay sistemas de esto y ejemplos. Por supuesto, aquí está el valor, aquí está carbono, los medicamentos que se descubren por esta investigación, valor, por ejemplo, también que señalo bueno, es una como renovación. Hay buitres que también mantienen las zonas de los ecosistemas saludables y hay otros, por ejemplo, como madera y demás, leña y demás que se obtiene de estos recursos de los bosques y también alimentos, ¿no? Hay valores que se pueden ver como una actividad de transacción en el market, ¿no? Estos otros son valores como tal para dar la valoración y ver qué pasa con las especies involucradas y cómo damos nosotros una respuesta. El TEEB inmediatamente nos lleva a un juicio de valoración y pensamos en
Pensamos en esto en concéntricos, como vemos los pueden reconocer y una vez reconocido el valor se puede demostrar, se puede probar el valor y si se puede así se puede capturar lo mismo. En estas situaciones existen distintos tipos de estrategias que de hecho se abordan en el TEEB y señala como recomendaciones. Aquí están los 5 tipos de estrategias comunes. Planeación regional a esa escala. Por ejemplo, había una zona en Sichuan, en China, en una de las provincias de China. En esas regiones habían decidido utilizar un software para ver en dónde podían detectar este tipo de servicios ecosistémicos para ver los valores y nutrientes y basaron cambiaron su plan basándose en el señalamiento de esos servicios ecosistémicos. Aplicaron esta estrategia porque tomaron su planeación a nivel regional para lograr un entendimiento de estos servicios ecosistémicos. También hay otra cuestión, por ejemplo, la legislación en las Filipinas, cuando se legisla para la construcción de un parque en Toba Jata en el 98, el arrecife de coral en Toba Jata era como una zona, un área de la cual se evitaba que se desarrollara la pesca, ¿no? Protegidos por los que estaban involucrados en esa industria, organizaciones no gubernamentales y demás, que tomaron la decisión y en resumen, con ese consenso decidieron no pescar en el sitio todos y años después, en el 2004, se observó una restauración y la zona se logró claramente ver la expansión de la misma. Se puede también pensar en la certificación en este sitio, por ejemplo, con la garza blanca japonesa. Allá, bueno, se puede entender que básicamente en Japón era una especie en peligro había desaparecido y se dio la introducción de la misma porque había granjeros y, por ejemplo, el ganado iba a pastar a los sitios y como ya no estaba la garza blanca y bueno, sobrevivió cuando se reintrodujo y pues así se creó todo un experimento basándose en esta reintroducción y esto también mostraba esa elevación orgánica se vio cómo se utilizaban, bueno, todas estas cuestiones de orgánicos y demás en un trabajo, bueno, amigable con el medio ambiente y esto nos da valor, ¿no? Las zonas protegidas nos da más valor, por ejemplo, las zonas valoradas en Uganda, el pantano de Nakiruba que estaba fuera de la ciudad de Kampala, en la capital, bueno, querían poner presas en esa zona y querían dar construcción a viviendas, pero cuando fueron a dar una valoración de la zona pantanosa, los servicios ecosistémicos del pantano, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua residual y demás, era 8 o 10 veces mayor el valor del pantano, después de haberlo estimado, calculado, era mayor el valor del pantano porque esto, de hecho, el pantano se encargaba de consumir aquello que era como de desagüe, de desecho del humano y bueno, se recirculaba por lo mismo, ese pantano daba un servicio ese ecosistémico muy valioso, le daba más de vuelta, le daba a la ciudad más, ¿no?, que un sitio ya de construcción con otro tipo de infraestructura. Hay distintas maneras en las que los servicios ecosistémicos pueden ayudar, ¿no? Podemos ver cómo darles un valor puede ayudar. Por ejemplo, aquí tenemos estos sistemas OPS, hay distintos tipos de trabajos con agua dulce y demás, y a esto se le llama valor de captura, ¿no? Hay otras cuestiones, los tipos de valoración, los tipos de respuesta, podemos analizar las cosas así. Hay planeación regional, de hecho, son normas, regulaciones políticas y también, bueno, la gente en sus comunidades tienen normatividad y por costumbre respetan los sitios y hay certificaciones, valoración de áreas protegidas, pagos por servicios ecosistémicos, son mecanismos económicos y por supuesto que también hay actividad comercial normal, mercados que de hecho, bueno, venden por sí, pero es para darnos una idea, en resumen, consolidando todos los casos de estudio que formaron parte de TEEB, consolida una serie de reportes, consolidamos todo esto en resumen, dando ejemplos de la fundamentación de análisis del TEB y cómo nos llevó a las valoraciones que cambiaron el terreno. Y bueno, aquí podemos señalar que hay 6 ejemplos de leyes que se han generado para la protección, hay subsidios, bueno,
¿no? IVAs, demás áreas, ¿no? Valoraciones de los servicios ecosistémicos que nos llevan a un cambio de cómo se van a manejar distintas las áreas protegidas, ¿no? Y cómo se genera mayor recurso, ¿no? Que nos lleva a lograr la protección de los sitios. Hay muchos pagos por los servicios ecosistémicos y demás, ¿no? Por ejemplo, solo tenemos 11 ejemplos, ¿no? 119 casos, ¿no? Que se incluyen en el TEEB. Ahorita nada más hemos hablado de 11, ¿no? Por supuesto que hay muchos que aplican en algunas circunstancias, pero no toda solución económica, una solución de cuestiones de normatividad, el marketing es una parte pequeña de todo el panorama a gran escala, ¿no? Cuando hablamos del marketing no hablamos no ignoramos la actividad comercial, el business o esta actividad comercial en sí es un agente de cambio de alta relevancia. La actividad comercial puede tener un impacto negativo en el ecosistema. Esto es un caso de China. Si analizamos lo que pasó de 1950 a fines del 98, hubo, muchos registros tomados de China. Básicamente se tomaron distintos registros para el obra pública o construcción. En el 97 hubo gran pérdida de zonas forestales y por lo mismo el río Amarillo se secó en China por todas estas cuestiones. Cientos de zonas de aldeas perdieron cosecha y por supuesto había gran hambruna y pérdida de los sitios, ¿no? Años y años después el río Yangtze hubo un deslave o se inundó porque se perdió el control y en 2 años que teníamos una sequía masiva y una inundación masiva en consecuencia. Me parece que esto fue suficiente para que el gobierno chino cambiara su normatividad y eso impulsó las leyes para la conservación y para lograr conservar en China, ya que el gobierno chino reconoció que básicamente lo sucedido se debía a la deforestación que pasaba en el marco económico. El 60% del costo de todas estas pérdidas de servicios básicamente se dieron por esta tala, ¿no? Y se dio por construcción gran parte del material de construcción se estaba enviando a Estados Unidos, Japón, Europa, Corea, Hong Kong. Y ¿quién estaba ganando? ¿Quién estaba perdiendo? Básicamente la gente en China estaba perdiendo porque sus vidas se vieron afectadas, sus zonas agrarias fueron también afectadas y vemos qué pasa con estos cálculos en gráfica del TEEB. Estos son los precios en China de este producto y vemos los costos de aquella, vemos los efectos, el cambio de cierto y demás, la inundación del 98 y otras cuestiones. Si contabilizamos todo lo que pasó es 1.5, 1.4 veces. De hecho, vemos el precio, el costo real de la madera y se está vendiendo a bajo costo para que se utilizara como material de construcción y el costo de esa deforestación, de hecho, impactó directamente a la gente de China, ¿no? Al pueblo chino, pero al hacer esto no resolvió el problema. La madera, se tuvo que destinar a otro sitio, no se detuvo. Son acciones externas que hay terceros con los que se está realizando una actividad comercial. Hasta el 98 no era ilícito, trabajar de esa manera, es una actividad comercial y así se genera un lucro. Es una cuestión, hay otros costos, ¿no? Que se generan por esta actividad de triangulación con un tercero. Básicamente se vio una pérdida en cuestiones ya agrarias, agriculturales, pérdidas e inundaciones. Esto son ya factores externos. Ahora la tendencia es la siguiente: hay algunas empresas que de hecho han calculado los impactos externos o exteriores y eso es admirable porque realmente se analiza que hay responsabilidad, no nada más hay 2 empresas que están haciendo este análisis de cuestiones externas, no hay otras que están haciéndolo así, pero no lo han hecho público por varias razones. Es posible estudiar esto porque no nada más las empresas deben de dar parte o rendir cuentas a los accionistas y ver qué pasa con ingresos y egresos para aquellos partícipes. Es muy importante para las empresas hoy en día que todo esto tiene
es el 67% que sostiene la economía y es la institución mayor fuerte en nuestros tiempos. No podemos seguir siendo verdes y demás a menos de que las empresas se vuelvan socialmente responsables, verdes participen. Tenemos aquí ejemplos de buenos notorios como Puma. Puma es una empresa responsable, no tenemos más. Para lograr que más empresas se unan a esto necesitamos que cambien las regulaciones, las normatividades globales. Todos los institutos con este tipo de peticiones globales tienen que pedirle a estas empresas que hagan todas estas estimaciones y cálculos siguiendo normatividades, lineamientos, y es enorme lo que está pasando. Si vemos qué pasa con la información de Puma, Puma tiene 200 miles de millones de dólares en ingreso. Aquí podemos ver lo que tiene en cuestiones ya externas, el uso de agua, tenemos columna por columna, gas invernadero, polución y demás, es 145 mil millones de euros, ¿no? Aquí tenemos el ingreso y la pérdida pública. El ingreso no crea un valor social en la sociedad. Esta empresa, Puma, la reconoció, el presidente de esta empresa lo reconoció, quería lograr transparencia y quiere que su empresa sea ejemplar, y podemos analizar aquí que de hecho se observa todo en la cadena de suministro. Esta empresa está tratando de ver cómo puede modificar su cadena de suministro para lograr la reducción que se da con el mismo suministro y en sí, el tema en dos ejemplos, uno o dos ejemplos no es suficiente. ¿Cómo podemos hacer que esto se propague y sea mayor? Se creó una coalición de varias instituciones que incluyen la comunidad de varios institutos de investigación e instituciones como el recurso de recursos globales, otros institutos de iniciativas, IUCM y otras instituciones generan la coalición para aquellos también en Gales y en Inglaterra. De hecho, hay fundadores que se han coalineado para trabajar en el mismo sentido. Necesitamos invitar a gente para que colabore en esto. Los resultados son los que pueden notar si vemos aquí los sectores de las cuestiones exteriores. Podemos ver la generación de la energía, del recurso energético a través del carbón. Aquí tenemos 452.8, en Estados Unidos está la cifra. La segunda de mayor tamaño sería de hecho el ganadería y ganado en Latinoamérica. El ganado genera grandes costos porque el costo de hecho hay pérdida de zonas forestales porque la extensión de zonas, también la agricultura que para la producción de soya porque se debe alimentar al ganado, y en los siguientes años pensamos que estamos siguiendo el sentido correcto porque cada sector, cada industria genera un lucro y aquí el valor es mucho menor que el que se puede ver en las cuestiones externas, es como 17 mil millones de dólares. Ahí los costos por terceros involucrados son de miles de millones de dólares, como genera 18 veces más costo que lo que es en sí el valor que se puede dar a la gente por cuestiones alimentarias en todo este proceso, ¿no? Quiero compartir unas palabras más del cómo vamos a lograr aplicar esto de la valoración a nivel país, valoración y lograr la protección de áreas. La protección es un tema central. Lo importante me parece es que el éxito no se daría. Cuando pensamos en éxito, pensamos en conservación. El éxito no se da nada más por trabajar desde un punto de vista de conservacionismo, ¿no? De la preservación de las especies. Se tiene que comprometer a aquellos que toman decisiones, y aquellos que toman decisiones en sí son su Estado, los que generan la legislación, los funcionarios de gobierno, y por eso el iniciar TEEB en un país, lo primero que se tiene que hacer es hacer un análisis de las políticas, normatividades. Tenemos que invitar a los ministerios o secretarías de Agricultura, del Medio Ambiente, Energética y demás, aquellos que estén interesados en involucrarse. Hay que ver cuáles son sus prioridades en sí, en su política, y una vez que se hace esto, se tiene que compartir con universidades, con empresas locales. Compartimos la información de manera muy abierta, y como entonces podemos centrarnos en la importancia de las ideas. Cuando las secretarías especifican que el bienestar de aquellos que son los más pobres,
se pueden ver afectados, bueno, podemos ver el bienestar, bueno, y cómo ese bienestar puede mejorarse cuando se resguardan los bosques y las zonas pantanosas. Bueno, entonces las respuestas, si las respuestas es esto coadyuva, sí, entonces se logra la certificación. Como políticas se pueden ver las certificaciones que pasa en lo que pasa en China y en la India. En la India hay zonas desérticas que se han generado por lo mismo, bueno, agotamiento, y bueno, se tiene que planear o reforestar y prevenir, y de hecho se trata de lograr la biodiversidad y el resguardo del ecosistema gracias a las certificaciones que se dan. También podríamos ver qué pasa con la administración de agua dulce, qué pasa con las cuestiones ya de análisis de pobreza. Hay que hablar con las secretarías y ver cuál hay que analizar el problema que enfrenta cada secretaría. No hay que compartir nada más nuestro problema, sino hay que lograr entender su problemática para dar una solución. Cuando identificamos estos servicios ecosistémicos y vemos cuáles son las prioridades, hay que pensar, hay que valorar si ya se hicieron las valoraciones adecuadas, si no encontramos las brechas, las zonas en las que se debe trabajar, y entonces una vez identificada la brecha podemos ver qué pasa con los servicios ecosistémicos, se valora y tenemos que lograr la valoración de toda la información consolidada, recabada, para lograr ver qué tipo de política se puede lograr, ¿no? Tenemos que pensar en expansión, inversión en zonas protegidas, en la mitigación de qué camino tomar, ¿no? Qué rumbo tomar, hay que ver qué pasa con la planeación, qué pasa si vemos que hay una zona desértica, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se reanaliza todo hay que pensar en los impactos de distribución, la distribución y el impacto. Lo que se está haciendo afectaría a los pobres, al sector de la población pobre, o les va a dificultar la vida. Hay que ver en los efectos de la distribución de todo este esfuerzo. Todo esto en sí es TEEB. Si no, TEEB no es nada más voy y busco una especie interesante, valoro y ya no. TEB es todo esto. Y es la forma en la que se han realizado las cosas. Hay más de 25 países que inician con TEB y me preguntan, bueno, ¿qué es TEEB y qué es WAVES? TEEB es los servicios ecosistémicos, de la valoración y la contabilización de la riqueza. No tenemos que lograr analizar la riqueza en cuestiones de servicios ecosistémicos. ¿Cómo con TEEB y el WAVES se logra la valoración de estos servicios ecosistémicos? Tiene sentido el realizar estos trabajos de proyectos en conjunto, en paralelo, y así es como se han observado los mejores resultados en los ejemplos. Cuando se utiliza el TEEB para la valoración, estamos valorando el manejo, administración de zonas protegidas, el diseño y lograr los diseños de algunos sitios de recomendaciones para ver qué pasa con la legislación de políticas de los países, ver qué pasa con el bienestar, certificaciones, cuestiones de agua dulce y demás. Cuando utilizamos Waves estamos ajustando las cuentas públicas, le damos una señal a los funcionarios públicos y les estamos abriendo para que vean qué es lo que funciona, no nada más es ver qué pasa con el PIB y que han destruido. Hay que darles las señales correctas a aquellos funcionarios para que la respuesta sea igualmente positiva, ¿no? Hay que ver qué pasa con los reportes TED. Nosotros, por ejemplo, especificamos que debíamos incluir el capital o el principal que representa este activo natural en las cuentas, en la contabilización, y estamos muy contentos cuando el Banco Mundial dio una respuesta, cuando el presidente nos especificó que iba a participar, iniciaron su proyecto el proyecto Waves, ¿no? Se tienen que correr en paralelo. Lo que también resulta interesante es que hay distintos objetos para la valoración. El objeto de una valoración puede ajustar, el capital de esos activos nacionales, se parte de supuestos o hipótesis, ¿no? Se valora y se piensa, ¿qué marca la menor diferencia a lo que se tiene en agenda pública? La idea no es en sí crear una gran conmoción y ruido, bruma, ¿no? Simplemente hay que ir con los que generan la legislación y hacerles notar que se tiene que contabilizar este activo, ¿no? Con el mismo servicio ecosistémico se le da a la misma gente, se les muestra. Por ejemplo, si se valorara una provincia, un estado, por ejemplo, y se ve que un estado le da a otro estado porque uno tiene riqueza forestal y el otro en acuífero o agua, ¿no? Pues se puede ver que, hay un estado que tiene, este recurso forestal y el otro se tiene que valorar. Son dos provincias o dos estados en una nación y por lo mismo estos servicios ecosistémicos del mismo sitio, por ejemplo,
ejemplo, si los tuvieran que valorar para lograr la promoción de unos beneficios comunitarios, ustedes alentarían a las comunidades para que ellos de hecho le den un mayor valor a los servicios en distintos contextos, ¿no? Se pueden valorar estos servicios ecosistemas con tres perspectivas distintas, ¿no? Hay que entender el contexto, el objeto de la valoración va a determinar la valoración en sí, eso es lo importante y todos debemos reconocerlo. Y es lo que quiero decir, cuando tenemos que encontrar, de hecho, que los cálculos para los servicios ecosistémicos y hay que ver la valoración dependiendo de, ¿no? Y aquí enseguida se ha implementado en varios países, enseguida señalo a Georgia por acá. Este es, bueno, su estudio, su investigación del alcance, ¿no? De hecho, se presentó el 1 de octubre, me impresionó bastante lo que hicieron en Georgia porque de hecho lo hicieron en el sentido adecuado. Hicieron la valoración completa de inicio a fin de las prioridades de su política interna, reconocieron que tenían una buena exportación de suministro acuífero en Rusia y bueno, veían que la vida de la zona de contención de agua declinaba, mostraba un declinal y porque ya había una zona forestal que cubría la zona y reconocieron en Georgia la importancia de la reserva forestal y los flujos mismos de los nutrientes y agua dulce en el sentido agropecuario. Cuando este estudio de investigación de TEB se inició en Georgia el 1 de este mes, hace 3 semanas, teníamos a 5 ministros en este sitio, en esta reunión de finanzas, de energía y por supuesto el de agricultura y ambiente, ¿no? Teníamos a todos aquellos que forman parte del estudio en encuestativo y después también se integró la prensa, el público y demás, ¿no? Había grandes actividades, estaban enfocados en las prioridades y se analizó el alcance de estas cuestiones de las políticas, ya habían identificado los ecosistemas importantes y por lo mismo reconocieron que gran labor se requería implementar para lograr la valoración. Me parece que ese fue el sentido correcto para lograr el uso de TEB. La valoración lo instituye el humano, es algo que se hace el humano implícitamente o de manera explícita. Podemos tener valoración, sí, valor, sin el factor económico como sociedad, como seres humanos, pero no podemos tener las cuestiones de finanzas económicas sin la valoración. La valoración, de hecho, es un tema mayor o un tema más amplio que el factor económico y no se les olvide reconocer esto. Por ejemplo, los markets o los mercados son una de las soluciones que pueden existir y hay mecanismos económicos que de hecho también nos permiten analizar soluciones que pueden hasta rebasar todo esto. Es en sí todo el panorama que abarca TEB. Cuando se valoran las áreas protegidas hay que pensar en las prioridades y de hecho les sugiero analicen las prioridades de su política o normatividad y observen lo que da por respuesta a la política. Las respuestas son poderosas, útiles y a través de la comunicación pueden encontrar que de hecho pueden consolidar un caso concreto para ver qué pasa con la valoración de estas áreas protegidas para que esto sea respetado y reflejado en las políticas y también considerados en las partidas presupuestales para lograr una mayor conservación. Creo que la valoración es algo en lo que debemos comprometernos y hacer las cosas de la manera en la que lo hacemos a través de las recomendaciones de TEB puede ser en sí un éxito para ustedes para lograr la conservación y mejorar sus áreas protegidas. Gracias.